Voces que iluminan. Un espacio donde las historias de la gente común se convierten en algo extraordinario. Aquí no hablamos de famosos ni de personas perfectas, sino de personas como tú y como yo que han vivido experiencias únicas, superado desafíos y aprendido lecciones que vale la pena compartir. En cada episodio tendré el placer de sentarme con amigos, amigas y personas increíbles que nos contarán sus vivencias, sus momentos más importantes, cómo lograron superar obstáculos y sobre todo, qué consejos pueden darle a alguien que esté pasando por algo similar. Porque al final del día, todos tenemos algo que enseñar, algo que aprender y algo que compartir. Así que siéntete cómodo, relájate y acompáñanos en este viaje de historias reales, consejos sinceros y mucha conexión humana. Soy Avi Villavicencio y esto es Voces que Iluminan. Bienvenidos. Hoy estamos en un episodio más de Voces que Iluminan y hoy me acompaña una mujer que conocí hace muchos, bueno, no tantos años, un par de años, para que no caigamos en cuentas. Entonces, es una mujer resiliente, emprendedora de corazón y de amante de la vida, es un ejemplo de fuerza de voluntad, es un ejemplo pues de resiliencia total y absoluta. Para mí cada vez que hablo con ella y cada vez que escucho su historia o los pasos que siguen, la verdad es que la admiro mucho por toda esta fuerza que tiene de corazón, de amor a la vida y que cada vez va despertando algo más bonito en ella, en su camino. Entonces, hoy me acompaña una amiga muy querida, Roxana Castillo. Bienvenida. Muchas Hola, gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida y esa bonita introducción. Creo que en la vida todos somos espejos. Y si por algo dijiste es porque te estás reflejando en mí. Al final de cuentas, vemos en el frente lo que nosotros tenemos. Sí. Entonces, mucho de lo que decías de lo que yo soy es porque también has sido parte de eso en un momento en tu vida, ¿no? Como que empezamos y lo hemos platicado en algunas ocasiones, pero como que empezamos a encontrarnos con gente o reencontrarnos con gente en el camino que ya empiezas a hacer un match diferente que hace unos años cuando éramos más jóvenes. Muy chiquitillas. Está padrísimo porque ahorita con otra mentalidad dices, wow, sí, o sea, has pasado todo esto. Efectivamente. ¿Qué onda, no? Todas esas cosas que van marcando tu vida y que no te das cuenta que a veces desde chico, desde generaciones anteriores, pues van marcando tu manera de ser. Sí. Y uno no se da cuenta porque uno piensa que es normal, ¿no? Ajá. Y entonces, precisamente el tema que vamos a hablar hoy, pues de eso trata en lo particular conmigo, ¿no? De cosas que han sucedido a lo largo del camino, a lo largo de mi familia, a lo largo de mi vida y a lo largo también de la vida de la personita que tengo o que fue una extensión de mí en este momento, ¿no? Que es una extensión de mí, mi hija. Entonces, que hay algunos patrones que debemos de decir hasta aquí. Hasta aquí. Simplemente que sean conscientes en cada momento, seamos conscientes en cada momento de las cosas que vamos realizando en la vida. Claro. Y eso desafortunadamente cuando uno es muy pequeño no se da cuenta, sino hasta que ya pasas experiencias es que te das cuenta. Sí. Por ejemplo, en mi caso yo vengo a hablar de la codependencia o la dependencia familiar. ¿Y por qué hablo específicamente de eso? Porque hay algo bien chistoso, ¿sabes? A nosotros nos dicen que nosotros somos una familia muégana. Eso es como son los muéganos, ¿no? Que están todos pegaditos por el azúcar y todos, ¿no? Todos juntitos. Pero, ¿por qué nos dicen que somos una familia muégana? Nosotros como familia, como tal, mis hermanos, mis papás y yo,
y ahorita te voy a ir un poquito más para atrás, pero en lo particular, mis papás, mis hermanos y yo, pues todos vivimos siempre juntos. Empezamos a trabajar en la mayoría de las cosas juntos. Si mi papá desde chico tenía la necesidad de salir a trabajar, mi mamá lo apoyaba y pues nosotros también los apoyábamos, etcétera, ¿no? Que no estoy diciendo que eso sea malo, al contrario, no, claro. muy, muy bueno. Pero no solo eso, sino que empezamos a tomar otras cadenitas como si alguien se iba a cambiar de casa, por ejemplo, mi hermana se casa y por azares del destino se adquiere un negocio familiar muy cerca de la casa de mi hermana. Entonces, da la casualidad todo que se empezó a dar. todo se empezó a dar. Entonces, al salir todos de la casa donde vivíamos todos juntos, empezamos a comprar todos en la misma calle. Wow, sí. Y empezamos a trabajar todos en la misma empresa. Y empezábamos a vacacionar todos juntos. Y a medida de que fueron naciendo nuestros hijos, todos éramos una bolita de muéganos para el trabajo, para las fiestas, para las actividades, para las buenas, para las malas. Yo no digo que eso esté mal. El asunto es hasta qué límites voy a poner para que eso me permita a mí desarrollar una vida. ¿Y por qué te voy a decir esto? Yo siempre consideré que ha sido para mí, para todos en particular, quizá para mi hermano mayor no tanto, entre comillas. Pero nosotros nos consideramos codependientes. ¿Por qué codependientes? Hay que definir la codependencia como aquella necesidad de ayudar a la otra persona. Y también somos dependientes porque entre nosotros mismos nos necesitamos ser ayudados. Bueno, entonces, en esta familia muégano se hizo unos lazos de codependencia y dependencia entre nosotros mismos a tal grado de que todo lo compartíamos juntos. Todo. Al grado de que en casa de mi mamá hasta el día de hoy llega una señora, hace comida y reparte las comidas para cada casa. Al grado en que todos vamos y ponemos, yo hago la despensa de 15 días, mi hermano la despensa de los otros 15 días, mi otro hermano lo que tenga que ver con cuestiones de enfermería, de mis papás, o sea, todos juntos, ¿ok? Entonces, llega un momento que el tiempo te empieza a cobrar factura, ¿sabes? Porque hay veces que quieres hacer cosas por tu cuenta, y no las puedes, no las sabes o no las quieres hacer. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Hace 8 años más o menos, no, como 10 años más o menos, a mí me toca ir a la boda de una amiga en Houston. Y entonces, pues me invita mi amiga, ya había nacido mi hija, y esa fecha, pues yo decido ir a la boda de mi amiga y mi familia se iba a Disney. Entonces, yo iba a alcanzar en Estados Unidos a mi familia, y pero yo primero iba a ir una semana previa, pues a ayudar a mi amiga con la boda y todo eso. Imagínate qué acto de dependencia emocional que a mí me costó tomar ese avión. Para colmo, en la Ciudad de México hay un retraso de esos espantosos. Tu cabeza dando vueltas. Entonces mi cabeza daba vueltas de qué hacía yo sola en un avión cuando mi familia estaba en otra parte y que probablemente hasta algo me decía que podía yo hasta morir. O sea, ¿no? Y estoy hablándote de más de 30 años. Una mujer de más de 30 años.
Cuando yo llego, etcétera, etcétera, disfruté, entre comillas, la boda de mi amiga y todo. Hago las escalas y todo, regreso. Y cuando yo regreso al aeropuerto donde yo me iba a encontrar con mi familia, cuando yo regreso, lo primero que veo es la cara de mi mamá y la cara de mi hija. Me dijeron, allá está. Yo salí corriendo a abrazarlas, a besarlas, a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y mi mamá se da cuenta y me dice, hija, es que nunca debiste haber venido sola. Entonces me recordó Sí, mucho. reafirmó esa parte. Me reafirmó esa parte porque, ¿sabes qué? Me recordó mucho cuando yo iba a primero de primaria. Yo no quería ir a la escuela porque yo no quería separarme de mi mamá. Qué fuerte, sí. Y entonces, ¿te acuerdas de esas monedas de Venustiano Carranza de 100 pesos? Sí. Bueno, mi mamá me daba una moneda y me decía, te doy 100 pesos y te compras unos platanitos, pero ve a la escuela. Entonces yo le lloraba y le decía, es que yo no quiero platanitos, es que a mí me gustan los chicharrones. O sea, sí, claro. ¿no? Ajá. Y entonces yo empiezo a recordar que mi vida, al igual que la vida de mis hermanos, ha estado marcada por esa dependencia. En este momento que te estoy explicando, esa dependencia emocional que nosotros tenemos. Y la otra parte es la codependencia, el sentirnos con la necesidad de ser ayudados, de ayudar a la otra persona y que la otra persona no puede hacer absolutamente nada o que no van a salir las cosas si no es como yo lo digo. Claro. O si no me toman en cuenta. Sí, es que al final fue un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, ¿sabes? Entonces, cuando te explico esta parte, es porque también me ha pasado. Cuando se enferma uno de mis papás, ahora que ya están grandes los dos, etcétera, y entonces empezamos con, ¿y quién nos va a llevar al médico? Bueno, entonces los llevas tú, mamá, los llevo yo. Entonces ya yo los llevo al médico, entonces yo tomo las decisiones que tengo que tomar y entonces ya otro opinó otra cosa, ¿no? Entonces el otro dijo, no, pues es que lo que pasa es que si hubiese estado yo, es como, bueno, no estuviste, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, o hay que llevarlo con otra persona. Llévalo. Para decir ese llévalo, a mí en lo particular me ha costado mucho. ¿No? Porque siempre empezaba la culpa como, sí, tienes razón, probablemente, años anteriores, ¿no? Probablemente no era lo correcto a donde yo llevé a mis papás o... Un ejemplo burdo, ¿no? La hermana más chica. Porque aparte yo soy la hermana más chica. Por supuesto. Pero tengo un hermano que tiene un problema de retraso y entonces mi mamá siempre lo tuvo en una burbuja. En una burbuja donde el señor, pues, prácticamente no sabe más que barrer, trapear, y sabes, es un chico de buenos sentimientos, pero no fue criado para sobrevivir. No fue criado para aprender cosas en la vida que lo pudieran sacar adelante independientemente de que mis papás estén o no estén. Es totalmente dependiente. Es totalmente dependiente. Entonces, al punto en el que antes de que mi mamá perdiera la memoria, siempre decía, ¿y quién se va a hacer cargo de? Uy, qué fuerte. Entonces, esa parte a nosotros nos quedaba como, pues nosotros nos toca. Y entonces nosotros sentimos que si nosotros no le damos, que si la despensa, que si nosotros no le damos la comida, que si nosotros, ¿sabes? No estamos como cumpliendo con esa parte. Ahí es ahí donde entra la codependencia. O sea, si nosotros no estamos... No, y aparte también es un pesar emocional, o sea, muy fuerte. Ya, ahora entiendo por qué me decías hace rato historias muy similares, totalmente. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces tomamos esos roles porque nosotros los venimos viviendo de generaciones atrás. Si yo volteo a ver qué hicieron mis papás con sus papás, pues algo muy similar. Mi papá vivió toda la vida en la casa de su mamá. O sea, 2 casas separadas, pero ella vivía abajo
y él vivía arriba con su familia. Que yo creo que antes era muy normal. Era O muy sea, normal. Era más bien extraño el que alguien no estuviera cerca. Y entonces, pues era muy normal el ver que si mamá lo necesitaba, todos trabajamos juntos para que mamá saliera adelante, para que mamá buscara esto, para que papá lo ayudara a hacer. Y vuelvo a insistirte, no está mal. El asunto es cuando se revierten las cosas y tú quieres dar ese paso y entonces ahí te jalan la cuerda. Consciente o inconscientemente te jalan la cuerda. ¿Por qué te digo esto? Porque mi hermana y yo nos reíamos y a los 40 y tantos años nosotros no habíamos podido salir con alguna pareja. O sea, ella sí estuvo casada, ¿no? Pero nos reíamos porque una de mis sobrinas vino de un viaje y se queda en la Ciudad de México con su novio y nosotras dos así como que... ¿Cómo? A ver, ¿otra vez? Claro. O sea, nosotras, ¿cuándo? Y hasta el día de hoy te puedo decir que a mí me da muchísima, muchísima pena, ¿no? Tener que decirle a lo mejor a mi hija, ¿sabes qué? Es que me quiero ir de viaje con alguien que me invitó. Sí, que aparte, como dices, oye, tengo más de 40, por Dios santísimo. Entonces, ahí es donde empieza mi necesidad a tener la aprobación de mi hija y es donde yo digo, no tengo que cortar. O sea, cambiaste primero tus papás, ahora es con tu hija. Efectivamente. Entonces, ahí, ¿quién está haciendo ese rol? Pues yo. ¿Quién está de alguna manera no cortando? Pues yo. Entonces, ¿sabes? Claro. No ha sido fácil porque son patrones que tú ves y al final de cuentas, son cosas inconscientes porque uno las aprende como normal. Sí, porque es donde vive, o sea, es lo que vivimos durante toda nuestra niñez, adolescencia o hasta que viviste o dejaste de vivir con tus papás, porque es lo que vemos, lo que aprendimos, con lo que crecimos totalmente. Y vuelvo a insistirte, no está mal, a menos desde mi punto de vista, no está mal que tú seas apoyo de tus padres o de tus hijos o de tu hermana o de un amigo en un momento a lo mejor que lo necesite. Pero a lo mejor ya basta de quitarme la camisa y quedarme desnuda porque ellos lo tengan. Es como, voy a dejar de estar bien yo porque ellos necesitan y entonces empiezo a quitarme toda esa parte que a mí me viste. ¿En qué lugar de esa lista de prioridades me pongo yo? Sí, porque es como una obligación. Entonces ya lo empiezas a ver como una obligación. Ya lo empiezas a ver como, ya no disfrutas a veces. Ya no es un gusto. Exacto. Ya empiezas a darte cuenta de que, yo no puedo salir allá o irme de viaje porque yo debo de hacer esto y esto, no, pues vayan ustedes. ¿No? O, ¿sabes qué? Yo no me puedo dar esos gustos, eso, porque yo tengo esto que pagar. Que primero las responsabilidades, por supuesto, pero estamos de acuerdo que hay muchas veces que dejamos unas cosas por dárselas a otras personas. Entonces, cuando tenemos una lista de prioridades, ¿en qué lugar de esa lista estás tú? ¿En qué lugar me encuentro yo? Fíjate que yo, lo que te decía hace ratito, mi historia es un poco diferente hasta cierto punto. Yo siempre fui desde muy chica muy independiente de, yo quiero mis cosas, o sea, yo soy la mayor, mi hermana y mi hermano. Mi hermano también tiene un tema especial y él también, ahorita estamos con la situación de documentación y papeles porque pues, mi mamá va a cumplir 6 meses que falleció. Entonces, para mí esto es, o sea, no sé por dónde empezar. Cuando yo estaba más chica y apenas lo platicaba con uno de mis tíos, me reía porque le decía, es que no puedo creer, ahora me doy cuenta de que yo siempre fui así. Yo creo que tenía menos de 10 años, o tal vez 10, 11 años,
Y un día yo dormía con mis hermanos, era un cuarto grande y dormíamos en literas. Y un día dije, yo ya me cansé, ya no quiero vivir con eso, me fui a un estudio que tenía mi mamá al lado de su consultorio, y ahí toda apachurrada y entre escritorios y demás, pero yo quería mi espacio. Pasó el tiempo, cuando venimos a vivir para acá, también aguanté un año, tal vez dos, entre mi hermana y yo, hasta que dije, yo me voy al cuarto de la muchacha, no teníamos evidentemente a alguien que se quedara ahí. Ajá. Yo me quedé ahí, mi papá, o sea, los dos me decían, pero no hay aire acondicionado, es que no me importa, yo quiero mi espacio. Entonces, yo siempre fui como sí estoy ahí, sí estoy presente, sí me encantan las dinámicas de familia, pero yo quiero mi espacio. No, entonces, ¿Y qué te permitió ser de grande? pues es que yo, por ejemplo, cuando yo me divorcio, o sea, me casé, me divorcié, primero el golpe fuerte fue regresar a mi casa, porque yo una vez que me salí fue como, bueno, o sea, fue de mi casa a casa con mi ex, y fue raro, pero al final estaba padre, ¿no? Como algo, no me pesó tanto. Em, y regresar, más bien regresar a lo que me pesaba, porque era, ay, no quiero regresar a mi casa y a ver ahora qué, porque pues es que son reglas, porque todos los papás te dicen lo mismo, no, esta es mi casa, son mis reglas, y bueno. Cuando regresé, sí fue una conversación que tuve con mi mamá de decir, a ver, yo ya estoy grande, yo ya, o sea, tenía más de 30 años, y entonces fue como, ya no me puede pasar nada peor de lo que acabo de pasar, ¿no? Pasa un año y un día digo, bueno, para mí esto aquí se acabó, yo no encuentro trabajo aquí en Villa, me tengo que mover, me tengo que ir. eh, ya hice, ya intenté y no, nada. O sea, yo ya estaba divorciada. En enero, en diciembre le digo, yo me voy en enero a México. Así es que pues, y mi mamá como, ¿cómo te vas a ir? Mi papá ya había fallecido, tenía pues muchos años que había fallecido. Entonces digo, pues sí, ya, yo ya acabé. Y era como algo de, no lo puedo creer, pero regresando al punto, yo siempre he sido la más despegada. Me voy y todavía en el camino, mi mamá me acompañó porque me fui manejando, me fui a Querétaro, me acompañó, llegamos a casa de un amigo que me prestó su casa y mi mamá ese día y al otro día, hijita, ¿estás segura que te quieres quedar? Mejor regrésate. Yo, no, sí me voy a quedar. Yo súper firme, sí me voy a quedar y sí me voy a quedar y sí me voy a quedar. Cuando venía, o cada que podía, ella me decía, hijita, regrésate. No me voy a regresar. O sea, todavía el año pasado, antes de que se pusiera mal, fue de las últimas y le dije, no me vuelvas a decir que me regrese, porque no me voy a regresar. O sea, no me voy a regresar a vivir contigo. Por favor, o sea, tú tu espacio, yo mi espacio y somos felices. Yo quiero mi espacio. Yo no estoy acostumbrada a vivir ya con ustedes. El tiempo que pasábamos, evidentemente había cosas que yo ya no era tan fácil de, "Ay, pero ¿a qué hora vas a llegar? A la hora que llegue, mami. Tú duérmete, tú no te preocupes, o sea, soy responsable de mi vida y sé que no tengo que hacer Esa alguna parte, tontería. si yo lo regreso a mí, Ajá. por ejemplo, si yo me hubiese pasado a un cuarto extra que no lo teníamos en aquel tiempo, mi mamá y mi papá me hubiesen dicho, tú te quedas aquí porque aquí es tu lugar, es tu casa y aquí te vas a quedar. Para mí no hubiese habido opción. Es que yo era súper rebelde, amiga. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Ajá. Había también como esta parte que yo te estoy diciendo de muéganos es también porque había algo que nos controlaba. Ese azúcar que controla Es que, los sí. muéganos, ese azúcar, era como esa parte de dominio que ejercían mis papás sobre Claro. nosotros. Entonces, No, y aparte como niño lo ves normal. Claro. efectivamente, entonces tú decías, no, pues no puedes desafiar las reglas de papá o de mamá, ¿no? Entonces, y yo te voy a poner, tú te divorcias, pero yo quedo embarazada. Cuando yo quedo embarazada y que al final de cuentas las cosas no se daban bien, mi papá sí se acercó a mí y me dijo, no necesitas casarte, aquí estoy yo para darte la mano. ¿Y qué fue para mí? Uf, no. Claro. Para mí fue un respiro y dije, yo aquí me quedo, porque aparte la relación de allá iba pues, súper pésima, ¿no? Una relación pésima,
de violencia, o sea, para que veas el tipo de patrones y de cosas que uno busca cuando ya tienes una codependencia y una dependencia emocional. ¿A dónde vas? Buscas una pareja que sientes que necesitas esa pareja, ¿no? Entonces yo sentía que necesitaba esa pareja y yo decía que mi hija necesitaba tener ese núcleo familiar que yo tenía que darle con esa persona, pues que esa persona iba a ser el papá de ella, ¿no? Entonces, todas esas cosas que tú vas formando, todos esos muéganos o esos sistemitas que vas formando alrededor de tu sistema, pues se entrelazan, pero todos tienen que tener sus límites. Y es lo que en mi caso, a mí me ha costado mucho, mucho trabajo ponerlos. Porque a mí lo que más me mata es como el valor de la culpa o el sentimiento si yo no cumplo con algo que no es de lo que no es de lo que me han dicho, lo que me han enseñado. Un ejemplo, a mí me pesa no ir diario a la casa de mis papás, aunque sea por un momento, pero me pesa, porque yo digo, ay, ¿y si se mueren mañana? ¿Y si hoy fue el último día y no los vi? ¿Y si? Y empiezan todas esas cosas, claro, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahorita, yo recibí un mensaje de mi hija, que me ha sido muy difícil. Mamá, ¿me das permiso de irme a dormir a casa de una amiga? Sí. ¿Por qué? Porque también tengo que aprender a ir soltando y a darle esa confianza, ¿no? Sé en dónde se va a quedar, sé con quién está. No, y sabes que yo creo que también ahí, y ahora que lo estoy pasando, también es enséñenle papás a los hijos a ser no dependientes, a ser independientes. Porque de verdad, yo cuando me fui a vivir a Querétaro sola, que nunca jamás había vivido sola, yo pagar mis cuentas, yo hacer mi súper, yo todo, al final cuando estaba aquí o cuando estábamos en las terapias de mi papá, pues regresaban, íbamos y veníamos. Y cuando me fui para allá, un día le hablé a mi mamá y le dije, ¿por qué no me dijiste que esto es así? ¿De qué estás hablando? Yo estoy comprando comida como si estuviera en la casa y tiro más de la mitad porque no sé ni cocinar, pero tengo que pagar la luz, pero tengo que pagar el agua, pero el internet, pero yo no sabía nada de eso porque nunca me preparaste para esto. Y eso es algo que ustedes como papás deberían decirnos a nosotros, a ver, chavito, chavita, aprende a hacer esto porque ni voy a estar yo siempre, ojalá fueran eternos, pero ni voy a estar yo siempre y tienes que aprender que la vida tiene que ser de esta manera. A veces es muy divertida y a veces está muy de la fregada. Y fíjate que a diferencia de eso, a nosotros sí nos enseñó eso. Quizá las carencias que tuvimos en casa, el hecho de que tuviéramos una mamá de que y se va a pagar primero esto y el otro y aquello y todos vamos a trabajar por esto, por el otro y aquello. Aunque cada uno tiene sus casas, nosotros sabemos que cada uno tiene sus responsabilidades que cumplir en la casa. Cada quien tiene sus cosas que cubrir en su casa. Y en la casa de mamá aportamos todo lo que tenemos que aportar porque al final de cuentas pues a todos nos beneficia. Y no nos quejamos por ni más, ni menos, ni nada por el estilo. Por eso te digo, al final de cuentas nosotros tenemos muchas ventajas como ser esa familia muégano. ¿Cómo llegaron al acuerdo, por ejemplo, ahorita que dices, entre todos pagan todo lo que es casa de tus papás? ¿Cómo llegan o en qué momento dicen, oye, bueno, ya cada quien tiene su casa? También entró parte de esa conciencia moral que nosotros tuvimos por haber sido una familia. O sea, no fue oigan, ya les toca, ahora pagan. No. ¿Fue plática de ustedes como hermanos? No, te vuelvo a repetir, el hecho de que nosotros fuéramos criados para que todos trabajáramos como un equipo para salir adelante, hizo que al final de cuentas todos tomáramos en automático el rol para que todos estemos bien. ¿Ok? Un ejemplo, mi hermano mayor a lo mejor no puede estar tan seguido con nosotros, pero es una persona que económicamente aporta para que, por ejemplo, los enfermeros de mis papás siempre estén. Y mira que eso es una buena lana, ¿no? También
pues todos tenemos nuestros sueldos, nuestros buenos sueldos, y de esos sueldos nosotros sacamos para que tengamos entre todos, que si las comidas, que si los gustos, parte de las medicinas, o sea, no es hoy te toca a mí, esto falta, yo lo pongo. Pero ahí no depende de, o no es quién da más, quién da menos. No. Todo es parejo, por decirlo de alguna manera. No. O cada quien lo que hasta donde puede. Cada quien hasta donde puede, y el otro va y pone la otra parte. Porque, ¿sabes una cosa? Al final de cuentas, cuando una persona a lo mejor no puede aportar del todo económicamente, claro, aportas en parte de tiempo, de cuidados y de esfuerzos. Se va equilibrando. ¿No? Se va equilibrando, efectivamente. Pero es ahí donde tenemos que aprender a poner los límites. Ni el que pone el dinero tiene que ser abusado por los demás, ni el que pone el tiempo tiene que dejar de tener su tiempo para el resto de las cosas. Por eso se decía cómo llegaron a ese acuerdo, porque justamente hay muchas cosas, y tengo amigos, amigas también, y a nosotros en algún punto también fue yo no estaba aquí, mi hermana era la que estaba pendiente de mi mamá, pero yo todos los días hablaba por teléfono, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Qué haces? Y a veces mi mamá no quería ni hablar, o sea, ni conmigo ni con nadie, ¿no? Pero llegábamos o tuvimos una plática de, oye, pues, no pasa nada, yo me quedo con ella. O sea, mi hermana cuando tuvo no, yo creo que desde que mi papá falleció, ellas dos hicieron como mucho clic, son muy iguales, y yo era la separada, ¿no? O sea, siempre pendiente, sí, mucho amor, pero yo mi espacio. Entonces ellas siempre eran juntas, y eso fue como que un acuerdo entre ellas, de a mí ni me pelaron, fue un acuerdo entre ellas, estamos juntas, listo. Pues algo muy similar acá, el hecho de que estemos trabajando todos juntos, el hecho de que estemos viviendo relativamente cerca todos, el hecho de que salgamos a vacacionar juntos, hay veces que tiene sus ventajas. Y como todo tiene sus desventajas. Pero yo veo más ventajas que desventajas. Cuando te hablo de desventajas es que como seres humanos también nos tenemos que poner en prioridad. No dejar que esa prioridad pase a manos de otra persona. Ni de hijos, ni de padres, ni de hermanos, ni de esposo, de novio, no. No, es que antes que todo tienes que estar bien contigo y amarte. Efectivamente. Mucho. Entonces, esa es la parte en la que cuando yo te hablaba de una dependencia y codependencia familiar, es porque es muy difícil cuando no sabes salir de eso. Es muy difícil cuando no ni siquiera te das cuenta que lo estás padeciendo. Sí, porque es inconsciente. Porque es tanta los paradigmas que has seguido a lo largo de tu vida y las creencias que tú tienes, que tú piensas que esa es una vida normal. Y no es que sea normal, solamente que es un sistema en el que cuesta su trabajo, te vuelvo a repetir, pero tienen que influir mucho los valores. ¿Qué valores te han dejado para que también la otra parte pues no caiga sobre ti? Y yo sí te puedo decir que yo he tenido que luchar mucho con eso. Es que tiene que haber un punto de equilibrio, pero no lo entiendes, como decías hace rato, hasta que ya estás grande y te llevaste 2, 3, 4 golpes. No lo entendí por muchos años, y hasta la fecha te puedo decir que hay muchas cosas que a mí me cuesta mucho trabajo, no quizá no entender, es aprender a soltar. Por eso te decía yo, o sea, el caso de nosotros es esa familia muégano, o sea, abarca temas de dependencia y codependencia, que es un poco difícil soltar, romper, poner los límites, pero no voy a negar que tiene muchas cosas muy buenas, ¿no?
A nosotros siempre nos dicen, es que ustedes es muy padre porque ustedes siempre se están ayudando, ustedes viajan juntos, ustedes siempre salen juntos a comer los domingos. Sí, es muy padre, Es que pero también la gente tiene ve el panorama, el panorama público, que efectivamente. todo se ve bonito, pero el detrás de Pero el cámaras. detrás de cámaras es a veces decir, sí, pero mientras tú te estés allá divirtiendo en un viaje a lo mejor padrísimo, o estás en una disco, un antro, en un restaurante, no sé, etcétera, sabes que yo acá prefiero quedarme porque estoy pendiente de mis papás. Es que dejas de vivir tu vida. Exacto. Entonces Ahí es cuando uno no está empezando, ¿sabes qué? Es que mis papás me necesitan, entonces yo cómo voy a salir si mis papás me necesitan. Entonces empiezo a ser codependiente porque yo empiezo a sentir mi inseguridad, hace que yo me sienta importante para que ellos continúen. Porque y en realidad no es así, porque hay enfermeros, hay todos. Digo, gracias a Dios tenemos esa facilidad de poder tener la ayuda de enfermeros y todo eso, pero te quedas así como con un... Sí, es que yo creo que cuando los papás se ponen mal, cuando están delicados, ahora que mi mamá estuvo en el hospital, solo estábamos mi hermana y yo, y cuidarla también a veces era el dejarla, aunque sabía que estaba mi hermana y evidentemente la iba a cuidar igual que yo, de pronto era el, no la quiero dejar, no me quiero ir, aunque estuviera yo cansadísima, y mi hermana le pasaba igual, y hubo un momento que le dije, oye, de 24, ¿no? De 24 horas, porque siento que 12 horas ni descanso ni nada, entonces estoy todo el día, y a pesar de que estaba o sea, las 24 horas, decía, un rato más, porque quiero verla, no la quiero dejar, o sea, estaban las enfermeras, estaba mi hermana, estaban todos pendientes, pero es esta necesidad de no lo quiero soltar porque no sé qué va a pasar. Y es lógico y es normal, pero llega el punto donde dices, tampoco puedo hacer más porque yo no soy Dios, ni somos soy doctor, Dios, ni nada. Y si yo lo traslado al lado, a la generación que sigue, por ejemplo, de mi hija, yo no puedo tenerla siempre en una burbuja. Claro. ¿A qué me refiero? Mamá, ¿me das permiso de ir al cine? Ok, ve. ¿Y con quién vas a ir? No, pues con eso, ok. Nada más recuerda cómo están las cosas, ¿no? O sea, para mí sí es muy difícil tener que decir, ¿por qué? Porque mi hija es la que lleva el carro, la que lleva a sus amigas a cada una de sus casas y cosas así. Entonces, cuando tú vienes a ver, entonces, ¿no? O sea, y es cuando dices, a ver, sí, Regina, a ver, dame una solución para que tú no te regreses sola a casa. No, pues fíjate que se va a ir a quedar conmigo tal amiga, ¿no? Bueno, cuando menos ya sé que así, ya se vienen a acompañar. O sea, que ellas vayan buscando como la manera también de irse protegiendo. Yo escuchaba el otro día a una conferencista, no recuerdo en este momento su nombre, pero donde decía que no podemos nosotros obligar a nuestros hijos a vivir la vida que nosotros vivimos. No, claro. ¿Por qué? Porque son generaciones completamente diferentes, que al final de cuentas nuestros papás cuando nos ponían los límites y todo eso, eran los del momento. Eran los papás que querían que viviéramos la vida que ellos habían vivido. Y entonces así como que se va repitiendo de patrona a patrona o de generación a generación, con la única diferencia, ¿no? De que a lo mejor unos tiempos están más difíciles que otros en algunas situaciones. Sí. ¿No? Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a vivir en estos tiempos. Sí, porque te vuelvo a repetir, no los podemos tener en una cajita en donde no puedes salir porque están muchísimas balas. Entonces, ¿qué haces? Mejor le das las recomendaciones sí, lo que puede pasar, de lo que puede llegar a pasar. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría decirte que de todo esto que hablamos ahorita, pues yo por ahí fui sacando como unos puntitos
que a lo mejor ayudaría, ¿no? O sea, ahorita justamente el punto de recomendaciones. De recomendaciones. Okay. Tomando en cuenta primero de que cuando vives en una familia muégano, que a lo mejor este sería el tema, de cuando vives en una familia muégano, vives muchas cosas muy bonitas, lo dulce del muégano, pero por dentro el muégano tiene un azúcar, por dentro es simple y por fuera tiene un azúcar que no lo deja romperse tan fácilmente, ¿no? Y entonces ahí es donde yo pondría a los integrantes de los muéganos, de lo que es el muégano general, pero que todo eso que entrelaza, tú aprendas a romper cada uno de los muéganos o a sacar cada uno de los muéganos que serían cada uno de los integrantes de la familia, sí, que se rompan, ¿no? O sea, respetando su individualidades, y respetando que cada una de las personas se ponga como prioridad para sí mismo, porque como el ejemplo del avión, si tú te pones la mascarilla primero podrás ponérsela a tu hijo, a tu mamá o a la persona indefensa que tienes al lado, pero si intentas ponérsela primero, lo más probable es que se te acabe primero el aire a ti antes de ponérsela a él. Entonces, yo una de las cosas que yo veía, pues bueno, primero yo decía que es transformar las maneras de ver las cosas y cómo accionar. Cómo yo veo las cosas. A partir de todo lo que me sucede, cómo yo voy a recepcionar esas cosas. Y cuando yo digo cómo voy a recepcionar es porque a lo mejor, si yo tomé la decisión de estar en una familia muégano, o si yo tomé la decisión de irme de un viaje, si yo tomé la decisión de, como tú, a lo mejor irme y vivir en otra parte, o si yo tomé la decisión de cuidar a mis papás hasta el resto de mis días o de sus días, de cualquiera de las decisiones que yo tome en mi vida, la que tiene que ver la manera de enfrentarla soy yo. Y de cómo va a tomar conciencia y acción de esas cosas soy yo. No hacerme como que la víctima. Sí, porque al final fue mi decisión. Entonces, ¿cómo voy a tomar acción de cada una de esas decisiones? ¿Cómo voy a transformar y ver las cosas de las decisiones que yo estoy tomando? Porque yo no me puedo hacer responsable de lo que tú estés haciendo, pero sí me puedo hacer responsable de la decisión y de las cosas que yo tome de lo que tú me digas a lo mejor. Cada quien es responsable de su decisión y cada quien es responsable de cómo maneja las cosas que recibe del exterior. ¿No? Sí, totalmente. Ese es como punto número 1, ¿no? El punto número 2 es como ¿qué prioridad te pones en tu vida? Siempre debes de ser número 1 en tu vida. Claro. O sea, y no te lo estoy diciendo así como de esta primero y esas cosas. O sea, este es otro punto. ¿Qué punto en tu vida ocupas tú? ¿Qué número en tu vida en esa lista de prioridades? Para poder ayudar al que tienes al lado, primero tienes que recuperar tu propia valía. Es que para amar tienes que amarte a ti mismo primero. Efectivamente. Entonces, para aprender a amar, en mi caso yo soy cristiana, entonces para aprender a amar yo tengo un buen ejemplo, ¿no? Que en mi caso es Dios. Entonces, para poder amar al prójimo, primero me tengo que amar a Dios y luego me tengo que amar a mí mismo, porque no puedo amar al que tengo. Él mismo lo dice. No puedo amar al que tengo enfrente si no me sé amar yo. Claro. Si lo único que hago es meterme cuchillos, pues no. Lo que voy a hacer es que con mi manera de ser y de actuar, lo único que voy a hacer es meterle cuchillos también al de enfrente, con mi pensamiento, con mis actos o con mi boca. ¿No? Con tus acciones. Entonces, con todo lo que yo haga, porque pues a veces tú sabes que los pensamientos generan emociones y generan enfermedades y generan ese número de cosas que bueno, ese es otro tema que diría otro día hablaremos, pero al final de cuentas es, con todo eso, tengo que tomarme valor yo y tengo que priorizarme yo para poder ayudar al otro y no ser el codependiente, el me necesitan o necesito. No, vamos a darle una mano sin que yo me sienta atascada, atorada o sin que yo me tenga que poner como tapete o parte de mi vida
para que la otra persona pueda salir adelante. Hasta donde se permitan los dos. Hasta donde nos permitamos los dos, efectivamente, porque también no tengo que dejar a que todo me lo hagan porque yo necesito de esa otra persona para salir adelante. Y también respetar, a lo mejor la otra persona no quiere tu ayuda. Efectivamente. Ok, aquí estoy, si la necesitas, aquí estoy. Si no, que Dios te acompañe y listo. Efectivamente. Otra es aprender a poner límites. ¿Cómo vamos a aprender a poner límites? Hay algo que hoy en día no tenemos claras o no tienen claras las últimas generaciones, y nuestras generaciones en particular nos fue como de las últimas que fuimos como agarrando por ahí lo que eran los valores, la solidaridad, la amistad, el respeto, etcétera. ¿Cómo voy a hacer que esos límites puedan ejercerse? Pues primero tengo que tener una base de valores que me permita saber hasta dónde abarca cada valor y qué me permite hacer y qué me permite recibir, que va muy de la mano con el primero que te dije. Claro. Cómo voy a tomar las cosas que me digan y cómo voy a hacer con lo segundo que te dije, cómo voy a ayudar al otro, cómo le voy a dar al otro, si ni siquiera sé hasta dónde abarca mi límite. Entonces, como tercer punto es aprender a poner los límites. Primero, teniendo como base nuestros valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores que nos definen a cada uno de nosotros para aprender a poner nuestros límites para nosotros y para el prójimo? Bueno, otra es que aprendamos a ser personas vitamina. ¿Sí has escuchado ese término, no? Sí, sí. Hoy en día está muy de moda, eres tóxico. Ajá. Eres tóxico, es la tóxica, ahí viene la tóxica o ahí viene el tóxico. Ajá. ¿No? Qué sencillo es decir eso. Y si nos ponemos del otro lado, ¿por qué no decimos, eres vitamina para mí? Sí. ¿Por qué no decir, soy vitamina para la persona que quiero ser, empezando por mí mismo? ¿Me hago bien? ¿Le hago bien a los demás? ¿Mis actos, mi ser, me concuerdan para hacerme bien a mí? Entonces, todas esas cosas para ser una persona vitamina se van formando de todas las anteriores que yo te he dicho, claro, ¿no? De mantener ese espíritu, esa mente, ese cuerpo y esas emociones y sentimientos sanos. Pensamientos. ¿No? Esos pensamientos sanos, ¿no? Que no es... no es fácil, tú lo sabes que no es fácil luchar con los pensamientos, pero al final de cuentas no vamos a luchar con ellos. Lo que vamos a aprender es dejar que fluyan. A dejar que fluyan, a saber por dónde encaminarlos, teniendo bases, a saber por dónde encaminarlos. Y a lo mejor en teoría yo te lo digo muy padrísimo, pero ejercerlos, hacerlos, justo eso te iba a decir, es como muy difícil. Es difícil. Pero no es imposible. No he dicho que sea imposible. Cuando ya empiezas a ser consciente, es más fácil, porque sabes dónde detona tu punto débil. Sabes que si alguien te dice una palabra o hace algo, acción, lo que sea que te detona, tu subconsciente es consciente de que eso te detona. Y entonces ahí es donde dices, hey, bueno, a mí me pasa y de repente solita me voy terapiando y digo, si esto ya lo sabías. O sea, ¿por qué vuelves a caer? No te enojes, deja que fluya. O sea, claro, he tenido mucho trabajo y muchas lecturas y muchas cosas donde he seguido y sigo trabajando mi cabeza y mis emociones y el control y decir, a ver, esto ni te toca. O sea, a ver, esto no va contigo, esto no es tu responsabilidad. Esto, es correcto. Cada quien. Entonces, sí cuesta, no es imposible, es posible si tú quieres ser consciente. Y una vez que eres consciente, está increíble porque el peso que normalmente cargaríamos es nada. O sea, es nada. Y es ligero a la hora de enojarte o sentir como que hay algo que no me está cuadrando con X o Y persona. Incluso para eso,
el que tú sabes que hay personas que ya no te fluyen, solitas, te lo juro, a mí los primeros talleres a los que entré, uno de mis maestros me decían, tu energía empieza a cambiar, es real, tu energía empieza a cambiar y cuando tú tienes amigos de toda la vida, pero del antro, pero la fiesta, cuando tú empiezas a cambiar y esas energías ya no cuadran, y no porque sea de antro, puede ser X, ¿no? Amigos de la infancia, pero cuando ya tu energía cambia y tú ya estás buscando una tranquilidad, una paz mental, una cosa diferente a la que habían estado buscando juntos, tú ya pasaste al siguiente escalón, al siguiente nivel. La otra persona no, y no porque sea menos, no es su tiempo. Es correcto. No es su temporada, no es su momento, ya pasará. Pero te cuesta menos trabajo soltar a alguien que antes hubieras dicho, no, es mi mejor amigo, mi mejor amiga, por supuesto que no, vamos a hacer toda la vida juntos. No es cierto. Cada quien tenemos una temporada en la vida de alguien más. Así es. Entonces, a mí me costó las primeras veces porque yo creía que ciertas personas eran como súper afines conmigo. Y pues, claro, somos amigos y somos amigas y para acá y para allá. Y de pronto fue como, no sé, no he hablado con esa persona en años, o sea, en meses. Y al principio era, qué raro, no he hablado con... Bueno, pero ni esa persona ni yo hicimos el contacto, o esas personas, porque ya las energías eran totalmente diferentes. Y las pocas veces que me tocó reencontrar a estas personas, las pláticas, sus pláticas y mis pláticas ya no cuadraban. Sí, sí pasa. Entonces, creo que ser consciente es lo que te ayuda a mucho, mucho, mucho avanzar. Sí. O sea, en general, ser consciente de qué te detona, ser consciente de qué te pone mal, qué te pone triste, qué te molesta. También no permitir este tipo de situaciones que te incomodan o que dejan, que te empiecen a incomodar lo que tú decías de, ay, es que no sé si ve, ¿quieres ir? Ve, ¿qué te incomoda? Mis ejercicios, hace mucho me los enseñaron y siempre los pongo en práctica porque esta maestra nos decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué es lo peor? Y entonces cada vez es, pues no es tan peor, o sea, no es tan grave. Bueno, si quieres, si te vibra, ve. Pero también hay algo de, no por miedo, sino porque algo no me está vibrando, algo no me está, no sé, mejor no voy. Pero porque ya pasé todo ¿qué es lo peor? Y lo peor, y lo peor, y lo peor. Y entonces ya decidí que simplemente porque mi energía no está vibrando, que tenga que ir. Es correcto. Y es ahí donde yo pondría el último punto de ¿qué le da sentido a tu vida? Dale sentido a tu vida. ¿Qué es lo que te impulsa para seguir adelante y para salir adelante? ¿Qué te emociona? ¿Qué te emociona? ¿Qué es aquello que vas a hacer y que vas a decir, hoy voy a dejar esto y voy a hacer esto otro? Y al final de cuentas pensar, ¿qué es lo peor que va a pasar? ¿Por qué no lo hacerlo? ¿Y qué tal si sí lo haces y sale mejor que todo aquello que tú decías entre tus miedos y todo lo que te adelantabas en tu cabeza? Sí. ¿Qué te emociona Darte de la vida? Oportunidad. ¿Qué te emociona de la vida? Entonces, yo resumí, te vuelvo a repetir, es esto que a mí me pasaba en la vida, o que me pasa y que sigo luchando y que a veces digo, hasta el estar en este momento, el día de hoy, ¿sabes? Fue decir, bueno, voy a estar con mis papás. O sea, hace ratito te dije, voy a salir a comprar unas cosas. Sí, fui a comprar unos boletos para mis papás para que vayan el viernes a un concierto. Vayamos, hasta eso, vayamos en familia, vayamos con sus hermanos y todo, vayamos a un concierto. Y yo dije, y vengo. O sea, ya hice. Y mira cómo son las cosas. Me habló una tía, un poquito lejana, pero pues bueno, que se ha convertido un poco cercana por cuestiones de que ha orado mucho conmigo y todo. Y me dice, Roxana, fíjate que a las 6 de la tarde de hoy
en tal lugar va a haber esto. Y yo decía, ay, ¿cómo le digo que no? Entonces yo dije, tengo que tener una base. A ver, Roxana, una base. Busqué dónde me estaba invitando y cuando dije, no, esto no va conmigo. Entonces me atreví a que muchas veces no le hago, o no le digo, le digo, tía, primero pues ya tenía un compromiso. Y le digo, 2, tía, a mí no me gusta esto y esto. Muchas gracias por la invitación, pero no me voy a sentir cómoda. No sabes el haber soltado esa parte, porque yo sentía que mi tía era así como que, hijita, o sea, vamos porque esto te va a ayudar y te va a hacer y yo por acá, sí, yo sí, no, sí. Es parte de ese ser dependiente, ¿no? Sí. Que se deja dominar y manipular y que tienes que aprender a decir no. A decir no, ¿no? Entonces, esto que yo te decía de transformar la manera de reaccionar, como punto número 1, ¿cómo voy a reaccionar ante lo que me están diciendo? Punto número 2, recuperar mi valía, qué prioridad ocupo yo en mi lista. Número 3, aprender a poner esos límites sanos, ¿no? A través de mis valores. Número 4, aprender a ser una persona vitamina para mí y para el que tengo enfrente. Y número 5, darle el sentido a mi vida. Buscar qué le da sentido a mi vida. A lo mejor le da sentido esto, a lo mejor mañana le da sentido lo otro. Y porque esos son los momentos que te van haciendo, te van dando primero aprendizaje y segundo te van dando momentos de felicidad, claro, o no. Pero que al final de cuentas son parte de las cosas de la vida, ¿no? Y al final de todo es un aprendizaje, o sea, es todo el camino, bueno o malo, todas las experiencias son aprendizajes que ya está en nosotros si queremos realmente aprenderlos o reaprenderlos las veces que sean necesarias, ¿no? Entonces, efectivamente. Tú empezabas con una frase, depende mucho de las personalidades, claro, de cada quien, pero muchas de las personalidades yo creo que sí se van formando dependiendo del ambiente con el que más vas viviendo, ¿sabes? Al punto al que yo quería llegar es como el ejemplo que te di. En mi casa nos caracterizamos, a pesar, dirías, de que todos tenemos pues personalidades diferentes, pero como que hay algo que nos identifica a todos. Juntos. Todos juntos, exacto. Eso que yo te decía y que fue finalmente dado, criado, fomentado, pues por nuestros padres. Claro. ¿No? Y eso que yo te decía, como cómo nos ayudamos, cómo nos repartimos, o sea, no. Por inercia, por valores, por sentido común, no nos dejamos caer uno al otro. Por eso el tema era como codependencia y dependencia en esto de familiar, porque en mi caso fue una familia muégano, ¿no? Con sus cosas buenas y con sus cosas difíciles y que trajo consecuencias en cada uno de nosotros y, por ejemplo, en mi hermana y en mí, e incluso en mi hermano, que te digo que tiene problemas, somos muy similares en esa dependencia emocional que tenemos unos con otros. El mayor, ahí te va la diferencia, el mayor, también hay un sentido de él más de codependencia, de los ayudo porque soy el mayor. Es que es la carga que te toca por ser el mayor. Los ayudo por ser el mayor y nosotros lo ayudamos porque él no puede con todo tampoco, ¿no? Entonces, por eso te decía yo que es como algo, esta familia muégano que luego todo el mundo ve como que, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Y que sí, hay muchas partes muy bonitas. Y creo que hasta el final de los días con nuestros papás,
creo que vamos a seguir así. ¿Qué va a pasar después? No lo sé. ¿No? Pero lo que sí estamos empezando a poner los límites, en el caso de mi hermana y yo, que hemos tomado diferentes ayudas, es que si nos hemos dado cuenta, ya somos conscientes de esa dependencia y codependencia emocional que fuimos adquiriendo, que nos hizo daño en muchas cosas y que tenemos que aprender a soltar por nuestro propio bien. Oye, Rox, y ahora ya con todo esto que sabes, con todo lo que platicamos, ¿quién dirías que eres ahora? ¿O cómo te describirías en 3 palabras? Soy una mujer resiliente, soy una mujer amorosa y soy una mujer dispuesta a dar. Okay. Ya no es la filosofía de dar como a lo mejor hace 15 años decías, no, es que yo voy a dar porque yo estoy dando amor, pues tengo que recibir. No, yo voy a dar amor. Si tú me quieres dar amor, pues bienvenido será. Si no me lo quieres dar, yo entonces trabajaré, como te lo dije en el primer punto. Sí. Para ti. Que esa falta de tu amor a mí no me haga daño. Esa falta de tu ayuda a mí no me haga daño. Yo te la voy a dar porque de mí nace, porque de mí soy. Por eso te digo, soy una persona dando. Soy una persona resiliente porque, híjoles, me han venido cada cosa en esta vida No sé, que te regresan que me regresan a un punto en el que yo digo, Dios, ayúdame, ¿no? Pero aparte, sí, hay una base muy importante y se llama amor. Y si pudieras regresar el tiempo a ese punto, seguramente hay un punto de quiebra donde tú en tu cabeza ahorita que estuvimos platicando, dices, si yo regresara a los años X que tuve, a mis 15, a mis 20, en esa época o en esos años o a esa Roxana de ese momento, si pudieras regresar y decir, estar frente a ti y darte un consejo, solo a ti, y solo puedes cambiar tú, o solo puedes decirte a ti, Roxana, esto, para ti. ¿Qué consejo te darías o qué te dirías para que el resto, esa Roxana de hace X tiempo, viviera una etapa no tan aprensiva? No tan aprensiva, ahí va, en ese punto. No sé en qué tiempo, porque te vuelvo a decir, quizá por ser familia muégano fui aprensiva desde muy chica y para mí era muy normal. Fui muy dependiente y para mí era muy normal. Fui sometida por muchas cosas, tanto filosofías como personas, y para mí era muy normal. Entonces, si yo tuviera que llegar a una etapa de mi vida, llegaría a esa etapa en donde empezó a minar mi salud. Y yo le diría a Roxana, no te tomes las cosas tan a pecho, van a pasar del modo que sea y aprende a soltarlas. ¿En qué época? No lo sé, porque creo que desde chica en diferentes situaciones, pero sí en la época en la que me doy cuenta que influía afectar mi salud.
Y en eso te puedo decir que me di cuenta hace apenas que mi salud se empezó a minar unos 8 años para acá. Ok. Antes no sé por qué para mí era normal. Sí, no Entonces tenías no tenía conciencia. yo conciencia. La conciencia vino muchos años después. Sí. Oye, y Rox, ya la última. ¿Qué te reconoces de todo este camino? ¿Qué me reconozco? Que yo te dije hace rato que yo soy una mujer que creo en Dios. Entonces yo me reconozco que antes me echaba yo muchas las culpas de cosas, ¿sabes? Entonces hoy reconozco que soy una hija de Dios y que ese Dios me quiere ver feliz y que yo tengo en mis manos el cómo ser feliz, el cómo estar bien. Eso me reconozco, que yo tengo las herramientas y que necesito aprender a usarlas correctamente. Que antes pensaba yo que dependían de otra persona, de otro ser, de otras personas. De alguien más que no No, eres tú. me reconozco Tu esfuerzo. mi esfuerzo. Eso, Muy bien. eso. Sí, eres alguien muy fuerte, amiga. Eres alguien, lo que decía en un principio, sí. O sea, eres una persona que siempre está buscando a pesar de todas las cosas. Y cada que tenemos pláticas, escuchar todo lo que, todo lo que has pasado, todo lo que sigues trabajando, todo lo que sigues luchando por salir adelante, digo, wow, es que está cañona. O sea, está cañona porque aunque la vida nos esté dando con todo, sigues de pie, o seguimos de pie, pero pues así. Mira, es que hacer esto lo valoré mucho a partir de que mi salud se dañó. Claro. Es que todo, yo creo que no sabemos hasta que nos toca realmente ver y como dice, no sé si es una canción o qué, pero nadie valora hasta que ya no lo tienes y si es real. Nadie sabe lo que Entonces, tiene hasta que lo ve ándale, perdido. también es. Entonces sí, o sea, valorar todo tu camino, eso es súper importante, a veces no lo aprendemos a valorar porque tampoco vemos hacia atrás. Cuando te das cuenta, a mí hace unos años me pasó y alguien me lo dijo, ponte a la mitad de tu casa y o sea, fíjate todo lo que tienes, fíjate cómo empezó, todo lo que tienes es gracias a tu esfuerzo, nadie te lo regaló, nadie te lo dio, fue tu esfuerzo. Todo lo que has crecido emocionalmente, laboralmente, o sea, yo a veces laboralmente digo, pues, o sea, sí sé muchas cosas, pero, o sea, nada extraordinario. Y a veces me toca platicar o tener ciertas, pues sí, pláticas con personas. Digo, wow, o sea, no, pues sí, o sea, sí sé varias cosas. Y lo mismo a veces me toca platicar con alguien que de pronto no nos damos ese crédito y cuando alguien te dice, oye, no, pero tú también hiciste esto. Y entonces nosotros mismos a veces dudamos en si es lo correcto o no, pero ver hacia atrás y decir, hace 10 15 20 años, ¿cómo estaba? Y cómo estoy ahora, de verdad te das cuenta del camino que has recorrido y que a pesar de los trancazos que nos ha dado la vida, sigues de pie y sigues luchando y dices, bueno, sí ya pasé lo peor, por supuesto, esto que viene, ahí voy. O sea, la cosa es avanzar, aunque sea un paso a la vez, un paso es adelante. La cosa es avanzar. Claro. Entonces, yo te reconozco mucho todo tu esfuerzo
Te agradezco muchísimo esta plática. Sé que no va a ser la primera, va a ser una de tantas, porque tenemos muchas cosas que platicar. Muchos Tienes temitas. muchas historias que contar y seguramente va a haber gente que lo va a agradecer infinitamente, porque tienes una historia de resiliencia muy cañona en muchos aspectos. Esto solo fue una parte. Ujú. Entonces, pues nada, gracias Rox. No, gracias a Amiga, ti. por el tiempo que te diste, por el esfuerzo que te tocó hacer, pero que al final diste el paso y eso estoy orgullosa de ti, de haberlo hecho y de darte ese tiempo, porque al final también es un tiempo para ti. Sí, es un tiempo para mí. Y la verdad es que el estar aquí, el estar aquí sin interrupciones, sin esto, o sea, ¿sabes la paz? Sí, porque es un desconecte. Ujú. Eso está increíble. Sí. Muchas Sí. gracias. Qué bueno que te la pasaste bien también. Sí, la verdad, sí. Bueno, pues muchas gracias a quien nos esté escuchando. Ojalá que parte de nuestras historias, de la historia de Rox, les pueda ayudar, que sea un ejemplo más y que sepan que no están solos, que habemos muchas personas que pasamos por cosas similares y que salimos adelante, que somos una red de apoyo. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo episodio. Bye. Bye. Gracias por escuchar Voces que Iluminan. Este podcast nació del deseo profundo de acompañar a quien más lo necesite. Porque cuando todo parece oscuro, una historia puede ser la luz que encienda la esperanza. Aquí encontrarás luz, compañía y la certeza de que tu historia también puede tener un nuevo comienzo. No estás solo, no estás sola. Deja que todo fluya y confía. Recuerda dejar tu comentario, compartirlo y si tú quieres compartir tu historia o sabes de alguien que tenga una historia que contar, mándame un email a vocesqueiluminanpodcast@outlook.com. No olvides seguirnos en Spotify, YouTube e Instagram. Dale me gusta al episodio y comparte. Soy Abby Villavicencio y esto fue Voces que Iluminan. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.